¡Feliz Semana Santa a todos! Estamos aquí otro lunes. Hoy tengo público. Qué gracioso. Os voy a explicar lo que vamos a hacer hoy. Estoy contenta porque es Semana Santa y viene fiesta. Entonces, hoy hablaremos de emprendimiento digital con Bernardo Lince de Le Vagón. ¿Sí? Vale. Y Clemente López de B Combinator. Y nada, nos darán tips y los conocimientos necesarios que necesitamos para emprender en nuestro negocio digital. Y luego tendremos el placer también de contar telemáticamente con Pedro Plasencia, que es developer, y nada, nos dará truquillos de programación y cómo iniciar nuestra carrera de programadores. Así que nada, vamos a empezar ya con las entrevistas, que tenemos muchas hoy. Y tenemos aquí a Bernardo presencialmente. Así que nada, ponte cómodo. ¿Qué tal, Y ya Laura? está, además, Igualmente, ¿te no sé si puedes? se me escuche bien. A ver, Yo diría que me sí. acerco al micrófono que he Sí, visto que a sí. algunos invitados no se les escucha muy bien, entonces aquí empezamos. Eres fan, ¿eh? Has Eh, visto he los visto programas. varios, sí, he visto varios. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien, encantada de que hayas venido y nada, ¿nos puedes contar un poquito más de ti? Sí, pues mira, yo soy colombiano, como mi acento me podrá delatar. Estoy viviendo en Barcelona hace ya 7 años. Llegué en el 2016 para hacer un máster y bueno, me enamoré de Barcelona, me pareció encantadora y cuando terminé el máster busqué quedarme aquí trabajando. Afortunadamente lo conseguí. En ese momento estaba trabajando en el sector de consumo masivo, en ventas y marketing y estuve trabajando en esta empresa multinacional hasta el 2020 cuando renuncié y desde entonces he empezado, digamos, mi incursión en el mundo del emprendimiento digital, trabajando en varios proyectos y luego hace más o menos unos 5 meses me contactó Levagón y me ofreció ser City Manager de su campus, de su negocio aquí en Barcelona y estoy desde hace 5 meses trabajando para Levagón y sí, pues muy contento de aquí contigo. Entonces tú tenías un trabajo normal y te lanzaste a emprender. Exacto, ¿Y qué exacto. significa emprender o el emprendimiento digital? Porque ahora, claro, ahora ya todo está ligado al emprendimiento digital, ¿no? Es Sí. difícil, tipo, voy a montar un negocio eh, localmente, tipo un bar o... Sí, pues digamos que el emprendimiento digital lo que te da la facilidad es el potencial de escalar, ¿no? Que antes pensabas, no sé, hace 50 años que querías montar un negocio y era un negocio que implicaba una inversión grande porque tenías que o montar una infraestructura física, contratar un montón de empleados, entonces era mucho más complicado. Digamos que hoy en día que hablas de emprendimiento digital, pues puedes emprender con software Mm. y el software tiene una implicación en recursos mucho menor. Puedes tú solo montar tu software y empiezas tu propio negocio y empiezas a crecer, a escalar. Entonces, es, digamos, la maravilla del emprendimiento digital que te hace que el acceso al emprendimiento sea mucho más fácil de lo que quizá era antes. ¿Y qué te hizo a ti lanzarte? Bueno, yo creo que desde siempre tuve como esta venilla emprendedora y a lo que tú preguntabas al principio de qué es emprendimiento, yo creo que emprendimiento son dos cosas. Es primero la actitud y es la actitud emprendedora, es ese deseo de querer hacer cosas nuevas, de querer innovar, de querer aportar valor, de querer cambiar cosas. Entonces yo creo que siempre sentí eso y eso lo puedes implementar siendo empleado, lo que se conoce como interemprendimiento, que es gente que está empleada en otras empresas pero igual quiere hacer cosas nuevas, innovar, proyectos nuevos. Yo era muy así. Y luego está el otro camino, que es el que también intenté, que es el emprendimiento popularmente conocido, que es crear tu propia empresa, crear tu propio negocio. Entonces yo creo que lo que me llevó a tomar el paso fue hacerle caso a mi actitud y a mi deseo. Y bueno, hoy en día estoy Mm. de vuelta al empleo, pero es un empleo que me permite mucho poner en práctica este intraemprendimiento porque básicamente es desarrollar el negocio de Levagón en Barcelona, pues con mis propias, en muchos casos, mis propias ideas, mis propias tácticas, entonces eso es lo que me motivó. Ellos te dan libertad. Sí, la verdad que es un bootcamp de tecnología que se ha expandido por muchas ciudades y muchos países, está en 45 ciudades del mundo. Es un bootcamp, digamos, grande, pero con una mentalidad de scale-up, de startup que está creciendo, que quiere ser muy ágil, que quiere construir muchas cosas muy rápido. Entonces, en ese camino es como volver a emplearme, pero con algo de emprendimiento ahí de la mano, lo cual me ha parecido pues muy potente, muy... Y, por ejemplo, no sé si tienes o cuentas con más amigos, emprendedores, no sé si tienes un perfil o que tenga unas características este tipo de
si... Sí, mira, yo creo que, digamos, conozco amigos y conocidos que han emprendido, en algunos casos han emprendido negocios grandes. En Colombia, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, era amigo de fiesta y tal del fundador de Rappi, que es una de las empresas tecnológicas más grandes de Latinoamérica. Es como un estilo Globo, pero en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Entonces, si reconoces el perfil emprendedor, yo creo que no hay un solo perfil porque digamos que yo entiendo el emprendimiento, las startups como un grupo de talentos que se unen y son diferentes perfiles con diferentes talentos. Entonces yo creo que el equipo ideal es un componente de tres perfiles. El perfil más comercial quizá o más estratega, que usualmente es el CEO, el director general. Luego está el perfil de marketing, que es el CMO, el director de marketing, que tiene pues competencias de comunicación, un perfil muy creativo y demás. Y luego está el perfil técnico, que usualmente pues es el CTO, el director de tecnología, que es el que se encarga de desarrollar el producto o el software o el servicio que la compañía vende. Entonces yo creo que cada perfil tiene sus propias habilidades, sus propias competencias. Lo que sí los unifica a todos es justamente la actitud de hacer cosas nuevas y de crear. Y por ejemplo, entonces también creo que les une el conocimiento en temas digitales, ¿no? Porque tú cuando empezaste a emprender también pues estás muy metido en conocimientos digitales o... Mira que pues, según el perfil yo creo que tiene más implicación o menos quizás hacia la habilidad de digitalizar. Entonces el SEO, que es el perfil que yo siempre, digamos, me he sentido más cómodo, no necesariamente tiene que ser muy digital, porque el SEO es más comercial, más visionario, más estratega. Entonces el SEO puede no entender mucho de cómo programar o cómo hacer código. Luego el perfil de marketing, pues debe tener claramente conocimiento digital, pero más hacia la estrategia de marketing aplicada al canal digital, redes sociales, email marketing y demás. Y luego ya está el CTO, que claramente sí es un perfil que necesita y debe tener mucho conocimiento técnico de programación, de backend, de frontend y demás, porque al final es el encargado de hacer la magia pura que es el producto que la empresa quiere comercializar. ¿Y qué conocimientos son necesarios para emprender? Pues dependiendo del perfil, digamos que si te hablo por mi experiencia propia, pues yo creo que conocimiento o más habilidad, yo diría que una habilidad, bueno, la habilidad puede ir cambiando según la etapa en la cual tu emprendimiento se encuentre. Entonces, cuando la etapa es muy temprana, que apenas estás ideando cosas, yo creo que aquí la habilidad analítica es hiper mega útil, porque quieres analizar muy bien el mercado, analizar muy bien los clientes y entender qué oportunidades hay ahí. Eh, Luego está la parte de validación, que es la segunda etapa, y aquí yo creo que una habilidad clave es la comunicación, porque tú lo que quieres es ir a hablar con tu grupo de consumidores objetivo y entender realmente cuál es el problema que están teniendo, qué les hace falta para que tú puedas crear esa solución. Entonces ahí la comunicación, la escucha activa, todas estas habilidades blandas son esenciales. Y luego cuando lanzas ya la idea o la startup al mercado, pues yo te diría que en las primeras fases la resiliencia es una habilidad blanda súper potente porque te encontrarás muchos nos, muchas faltas de... La gente no cree que va a ser un éxito y entonces tú eres tú casi que nadando contracorriente y la resiliencia te va a permitir esto. Y ya en escalas ya aún más avanzadas, pues la negociación en el caso del SEO es también súper importante para que puedas convencer a la gente de que tu proyecto es un proyecto ganador, ¿no? Claro, y estas soft skills, ¿dónde las puedes estudiar o cómo te hiciste tú un poco con ellas? Pues mira, yo creo que en mi caso en particular fue como una mezcla de la experiencia. Yo venía mucho de mi experiencia en ventas, entonces las soft skills en ventas pues son muy necesarias para que tú te puedas comunicar con Claro. el cliente, escuchar, motivar, sí, generar que la gente te quiera seguir, ¿no? Y luego también lo he ido complementando me gusta mucho leer, ser muy autodidacta, entonces leer libros de Claro, inteligencia. emprender y ser autodidacta van un poco de la mano. O Sí, sea, sí, sí. debes hacerlo. Si no. Sí, es como una necesidad de estar aprendiendo constantemente cosas nuevas. Entonces, en mi caso, he leído mucho de inteligencia emocional, de psicología positiva, hizo un curso para hacer certificación como coach internacional, que tiene mucho del desarrollo de las soft skills. Entonces, me ha ayudado bastante en este proceso, sí. Y ya entrándonos un poco más en, tenemos una idea, la queremos lanzar, ¿qué
¿qué metodologías? Vale, ¿Es mira, de diferentes o...? pues digamos, según las teorías, hay ligeras diferencias, pero digamos que hay como un patrón, ¿cierto? Entonces, para resumirte el patrón, usualmente una idea desde su fase más primaria hasta su fase final, pasa por tres etapas. Entonces, la primera etapa es la ideación, la segunda etapa es la validación y la tercera etapa es el lanzamiento. Entonces, pasamos por ideación y validación dos veces. ¿Por qué? Porque en la parte de ideación, primero ideas un problema. O sea, entiendes un grupo de consumidores y entiendes que estos consumidores tienen un problema, ya sea personas o sea empresas. Entonces tú te generas una hipótesis y dices, Laura tiene un problema que es X, ¿listo? Entonces luego tienes que ir a validar, que sería la segunda etapa. Entonces yo voy y hablo con Laura, le hago toda una serie de preguntas, una entrevista, escucho muy bien lo que Laura me quiere contar para entender si efectivamente tú tienes este problema que yo tenía en mente. Y una vez que tú me digas, sí, lo tengo, sí, es muy fuerte, pues ya yo valido que tienes un problema y me devuelvo a ideación. Esta vez ya será para crear una solución hipotética que yo creo que va a ser la solución que te va a resolver tu problema. Entonces voy a ideación y luego vuelvo a validación para decirte, Laura, tú me dijiste que tenías un problema, ahora ven, te presento mi producto tecnológico, mi página web, mi app, mi software, dime si esto te resuelve el problema. Y ahí lo que busca uno es que Laura diga, oh, esto es fantástico, esto me resuelve la vida, esto es lo mejor que me ha pasado, tienes esta validación de la solución ya muy, muy, muy evidente, muy clara, y ahí ya tienes todos los argumentos para pasar a la última etapa, que es el lanzamiento, y básicamente ya le das una identidad de marca a tu startup, a tu producto, una marca, un logo y una estrategia de comunicación para lanzarlo al mercado. ¿Y cuántas veces crees que, o sea, porque siempre es como, bueno, sí voy a emprender y te das de cabeza con que, bueno, que fracasas las primeras veces, ¿no? No sé si fue tu caso o crees que es necesario también que te pase al principio. Sí, sí, mira que no sé cuál es el promedio, pero casi que se entiende que antes de tener tu primera idea exitosa ya has fracasado antes. Entonces, en mi caso, he tratado con dos proyectos y un proyecto quedó en la ideación y el segundo proyecto llegamos hasta validación. Y la validación, cuando fuimos a hacer esta validación con los clientes, vieron mucho problema en la integración con sus plataformas y demás. Entonces la validación fue no exitosa. Y entonces ahí estábamos devolviéndonos a idear una nueva solución y ahí fue cuando entró el vagón y cambié. Entonces, sí, yo creo que ves de todo, ¿no? También hay casos de empresas que con la primera idea se vuelven unos monstruos de gigantes, como el caso de Airbnb o el caso de Facebook o Meta con Mark Zuckerberg, que casi que fue su primer intento emprendedor. Pero yo creo que el común denominador es más que tu gran éxito es detrás de dos o tres historias de fracaso previo. Bueno, que tampoco son fracasos, son aprendizajes, ¿no? Sí, Exacto, sí, es exacto. que, o sea, yo creo que quizás aquí en España tenemos una cultura del fracaso, en plan, lo intentamos y si no nos sale, pues ya no volvemos a intentar. Y Exacto. bueno, emprender es eso, ¿no? Intentar conseguir algo. Sí, por eso al final hablaba de la resiliencia y tú entendés lo que tú acabas de decir, que el fracaso no es un fracaso rotundo, sino que es una oportunidad de aprender cosas y luego ese aprendizaje lo pones en práctica una segunda vez y una tercera si es necesario y luego la cuarta o la quinta puede llegar a ser la vencida. Claro. Y creo que has comentado antes, pero si nos puedes explicar el Lean Startup, ¿qué significa? Sí. Entonces, mira, Lean Startup es una metodología propiamente que nació en Estados Unidos en el año 2011 y es una metodología que inventó un emprendedor norteamericano que se llama Eric Rice. Y entonces es justo una metodología que integra la metodología Lean con la metodología de crear startup y en crear startup puntualmente en el punto de la validación de la solución. ¿Por qué? Entonces, la metodología Lean se la inventa en su momento Toyota en el sector de manufactura de coches. Entonces, lo que la metodología Lean tenía como objetivo era hacer el uso más eficiente posible de los recursos. Entonces, tú tienes un objetivo de eliminar desperdicios. Entonces, partes del objetivo, luego propones un plan de acción, ese plan de acción mides los resultados y lo que te funciona lo incorporas y lo que no te funciona o lo dejas o lo pivotas o lo cambias. Entonces este loop de mejora continua lo implementó Toyota para ser cada vez más eficiente en su proceso de manufactura. Entonces lo que dice Eric Rice es usemos ese loop de mejora continua en la fase de validación de la idea, la validación de la solución. ¿Por qué? Porque antes lo que tú hacías es
Yo entiendo que Laura tiene un problema, yo voy a crear la solución para resolverle ese problema a Laura. Y me tomaba un montón de tiempo creando la mejor solución posible, la página web perfecta, la aplicación móvil perfecta, con la imagen perfecta. Y esto me dedicaba un montón de tiempo, un montón de recursos y un montón de dinero. Y luego cuando quería validar la solución contigo, tú me decías, no, mira, no me gusta, no la uso. Entonces habías perdido todos estos recursos. Entonces la metodología Lean lo que te dice es valida en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de recursos posibles, para que si Laura te dice que no, tú rápidamente tomes este feedback y reconstruyas. Y reconstruyas. Pero ¿y eso cómo lo implementas? Mira, hay un caso que es un caso muy, muy famoso y que lo comenta Eric Rice en su libro, que es el caso de Airbnb. Entonces, uno cree que en su momento los fundadores de Airbnb detectaron el problema, digamos, más evidente, que es los turistas o la gente que viaja quiere un alojamiento económico, quiere un alojamiento barato. Entonces, ese era el problema y la gente entiende que Airbnb, para validar el problema, pues creó Airbnb, una página web con una interfaz fantástica, con un montón de posibilidades de alojamiento, con una aplicación móvil llena de funcionalidades, que esto le habrá tomado X cantidad de tiempo, un año, lo que tú digas. Ellos no lo hicieron así. Ellos que hicieron, le tomaron fotos a su piso y dijeron vamos a validarlo en nuestro piso. Le tomaron fotos a su piso, a su sala de estar, a su sala comedor, digamos, y dijeron vamos a anunciar estas imágenes en una página de 1000 anuncios de Estados Unidos que se llama Craigslist, si no estoy mal, y vamos a ofrecer que la gente duerma en nuestra sala con un colchón inflable que tenían ahí mismo en su casa. Entonces ofrecen en Craigslist la posibilidad de hospedarse en su piso a un precio X y la gente lo reserva. Wow. Entonces ellos no hicieron ni página web ni aplicación móvil, sino que hicieron esta validación, pues lo que les habrá costado, imagínate, tomar 4 o 5 fotos, subirlas a un portal que ya está creado por otra persona y así validan Claro, su solución. sí. O sea, sería, primero no te compliques, lánzate y, o sea, prueba y, tipo, yo qué sé, en vez de crear una página web de una pastelería, a ver si tus amigos primero te compran. Exacto. Y... Puedes vender por WhatsApp, puedes vender por Instagram, puedes vender por, yo que sé, un YouTube y no tienes que crear tu página web. Otro caso también bastante conocido fue el caso de Dropbox, que era pues como el Google Drive de hace 20 años o 15 años. Entonces, claro, a él se le ocurre, entiende que hay un problema porque antes como compartíamos archivos con memoria USB o por mail y no había una forma de almacenar archivos en la nube, sino que todo era en el disco duro de los computadores. Entonces él dice, vale, hay un problema, hay una solución que puede resolver esto, sí, almacenar en nube. Ahora, me pongo en la tarea de crear Dropbox con toda la complejidad que esto implica para después de crearlo validarlo. Dice, pues no. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un video explicando cómo funcionaba Dropbox, explicando un producto que todavía no existía, que no había creado, anuncia el video, lo publica y luego al mismo tiempo crea una landing page para que la gente se registre y tenga un descuento por ser de los primeros registros. Y la peta porque un montón de gente se registra y entonces ahí él dice, vale, esto ya me da a entender que es un productazo y ahí empieza ya la parte de producción. Entonces ves que validó sin ni siquiera haber creado el producto, sino con un video y una landing page que le habrá costado 2 días, un día de trabajo, no sé. Entonces esa es la metodología Lean que yo creo que es bastante revulsiva porque este concepto de validación con lo mínimo posible tiene un nombre que es el producto mínimo viable y esto ha sido toda una revulsión pues en el ecosistema emprendedor, primero de Estados Unidos y luego del resto del mundo. Qué fuerte. Y por ejemplo, si yo ahora quisiera emprender en Levagón, ¿cómo me ayudaríais? ¿Cómo comenzaríamos el camino? Sí, mira, entonces el perfil del CTO es un perfil que técnicamente, esencialmente es un full stack developer, ¿cierto? Porque es una persona que sabe construir un producto desde el backend hasta el frontend. El backend es toda la operación que está detrás de la página web o aplicación móvil que tú usas y el frontend es todo lo que tú ves. Entonces, el full stack developer hace todo. En Levagon tenemos un programa que es Full Stack Development en 9 semanas y a mí de las cosas que más me entusiasmó de la propuesta de Levagon es que Levagon te ofrece la posibilidad de aprender estas habilidades tecnológicas para desarrollarte profesionalmente en el sector tecnológico como empleado, es decir, consigue trabajo como Full Stack Developer en una startup o en una empresa normal, pero en su equipo digital, o emprende, porque el bootcamp dura 9 semanas
pero es eminentemente práctico. Yo creo que 80%, un poco más del tiempo, están los estudiantes realmente haciendo código y programando. Y las últimas 2 semanas del bootcamp, o sea, la semana 8 y 9, se forman grupos de trabajo de 3 o 4 personas y son en esas 2 semanas, cada grupo crea su propio producto, su propio proyecto. Entonces aquí se terminan creando marketplaces, e-commerce, plataformas de buscadores, redes sociales, un montón de productos. No sé si nos puedes desvelar algunos Sí, pues trabajos que te hayan impresionado. mira, ha habido muchos casos, inclusive en la página web hacen, digamos, pues un honor a aquellos proyectos que han terminado siendo empresas y han salido más de 200 startups que han logrado captar millones de euros de financiación y hay una muy grande que está acá en Barcelona y tiene oficinas y con quienes tenemos una colaboración estrecha que se llama Amenitis, que fue creada por un alumno de Levagón. Amenitis es un software de gestión para hoteles pequeños, entonces te permite hacer las reservas, hacer temas de facturación y demás. Entonces, han habido un montón de casos de startups que han nacido a través de estas 2 semanas de proyecto Levagón, digamos. Entonces, a mí eso también me pareció súper Qué entusiasta, fuerte. súper, porque era, digamos, muy cerca a mi pasión del emprendimiento, ¿no? Que yo creo que, pues, de los bootcamps que conozco, es yo creo que el que más claro te ofrece este camino hacia el emprendimiento. Qué guay. Y por ejemplo, yo tengo, o sea, que sí, que está muy bien emprender y tal, pero necesito financiación. ¿De dónde la saco? ¿Qué hago? Pues mira, entonces, si quieres emprender desde cero, entonces hay un fondo de hay fondos de inversión que se especializan en esta fase que se conoce como fase pre-seed o pre-semilla o fase seed. Entonces, en la fase pre-semilla, que es también la fantasía, es cuando el inversor te invierte y tú casi que no tienes ni siquiera que tener un producto detrás, sino que tienes una idea y tienes un equipo que va a ejecutar la idea cuando tú me inviertas y yo pueda crear el producto. Es decir, tú presentas tu problema, dices yo creo que este grupo de consumidores tiene este problema y creemos que esta es la solución, la hemos validado, testeado, somos un equipo de 3 personas, CTO, CMO y SEO, necesitamos tu dinero para poder construir el producto y lanzarlo al mercado. Entonces en esta fase hay inversores que se especializan en ella, asumen mucho riesgo, pero también digamos que entran a Claro, participar de las acciones de la compañía en un trozo importante. claro, tipo los que invirtieron primero en Facebook, pues bueno, se Exacto. hicieron millonarios, ¿no? Exactamente. Entonces, a medida que la startup va creciendo y su negocio va validando, pues hay diferentes fondos de inversión que se especializan en las diferentes etapas de vida de la startup y a más madurez tiene tu startup, pues el inversor entra con menos riesgo y menos equity, por así decirlo, menos participación. Entonces, Barcelona como tal y España como tal, yo creo que es un mercado de fondos de inversión muy enfocados en las fases más tempranas de la startup. En fases pre-semilla, cuando tienes solamente una idea, o en Sí. fase semilla, cuando tienes la idea, el producto y unos cuantos ¿Y dónde clientes. podemos ir a vender nuestra idea? Mira, pues justamente acá está acompañándonos Clemente, que trabaja en B Combinator. B Combinator es una de estas incubadoras que puede ayudar a los emprendedores que están muy en fase inicial. Y también en España está uno muy famoso que es Lanzadera, que es de Juan Roig, si no estoy mal. Y YouFounders, hay diferentes incubadoras y aceleradoras de startups que fomentan el emprendimiento acá en Cataluña y en España. Sí. Oh, bueno, pues tenemos que ir cerrando ya tu entrevista porque va a entrar Clemente, pero quería que dieses como un mensaje emprendedor a la gente que nos está viendo, algún consejo. No, pues animarlos a todos, ojalá a adquirir las habilidades que necesitan para poder desarrollar su idea emprendedora. Está Levagona con las puertas abiertas para recibir a aquellos que quieran ser full stack developers. Y sí, yo creo que Cataluña, Barcelona es una ciudad que está emprendiendo muchísimo. El año pasado creo que se duplicó la cantidad de inversión hecha en startups, está trayendo mucho talento digital. El sector público, Jump to Digital, Mobile World Capital son fundaciones que están promoviendo mucho el emprendimiento. Así que ojalá pues Barcelona se vuelva un hub de emprendimiento en Europa y en el mundo más potente de lo que ya es. Bueno, estamos en camino, Sí, sí, poco a sí, poco. en buen camino, la verdad que sí. Pues muchas gracias, Juan, ha sido un placer A ti, conversar contigo. a ti, Laura. Y nada, muchas gracias por venir y espero volvernos a ver. Perfecto, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora entra Clemente
que también lo tenemos presencialmente. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo Hola, estás? Clemente, ¿cómo estás? Todo súper, muy bien. ¿Te puedes poner más para aquí? Mira, Vale. ¿te ves ahí? Sí, perfecto. Se escucha bien, ¿no? Sí, bueno, yo supongo que se estará escuchando bien. Claro. Algo me digan no. Bueno, pues cuéntanos un poquito más sobre ti, Clemente, y sobre B-Combinator, que bueno, ya ha abierto un poco la verdad Juan. Vale, te cuento un poco a mí. Sí, Ahí, luego ya claro. veremos. Al igual que Juan, yo soy de Latinoamérica, soy de Chile, tengo 27 años y llevo acá en Barcelona más o menos 2 años. Entonces siempre desde que entré a trabajar mi primera experiencia laboral fue en una startup, porque tienen un perfil muy dinámico y muy de locos, como es mi propia personalidad, entonces conecto muy bien con el ritmo de trabajo, con el ritmo de presión. Tuve la suerte de trabajar en una startup que se llama The Not Company. Es chilena, entré cuando eran 20 empleados y me fui cuando éramos 500 en 6 países. Entré cuando la empresa valía, yo creo que unos 50 millones de dólares y me fui cuando valía 500 y al mes ya había logrado el estatus de unicornio. Entonces tuve ahí todo este crecimiento exponencial que a la gente le gusta ver en la startup. Y con eso me enamoré del dinamismo y me vine a España a insertarme en uno de los ecosistemas de startup más grandes del mundo. Latinoamérica es un ecosistema un poquito más retrasado en algunos años. Entonces dije, bueno, si quiero aprender y quiero aprender de verdad, me voy donde están los grandes, donde se juega el partido de verdad. Entonces me vine a España y entré a trabajar en B-Combinator hace ya un año más o menos. Y B-Combinator, como contaba Juan, es uno de estos fondos especializados en inversión pre-seed o seed dentro del mercado español, que no solo tiene un fondo de inversión que apoya a los emprendedores en sus fases iniciales, sino que también tiene un cowork donde se genera un ecosistema muy vivo de emprendedores. Hoy por hoy yo creo que tenemos 25 startups dando vueltas en nuestro edificio que se van retroalimentando y dando feedback constante entre ellos. Y a la vez tenemos un programa de incubación y aceleración que permite que los emprendedores puedan estar apoyados por expertos para desarrollar su idea reduciendo el riesgo, para que al final puedan levantar su ronda de inversión y comenzar a crecer. Es un poco la historia. ¿Y qué hace una incubadora de proyectos? Vale. Porque sois 25, o sea, 25 startups. Más o menos en el edificio. Qué locura. Sí. Pero, a ver, lo que hace una incubadora principalmente es todo lo que ya explicó Juan, que es cómo lograr validar una idea de negocio. Entonces nosotros tenemos una propuesta de valor que dice que en 5 meses tú llegas con una idea y sales con un proyecto que es invertible por un inversor profesional. Entonces para eso hay que lograr algún par de cosas, que es, por ejemplo, pasar de la fase idea a una fase de validación. Con la fase de validación, desarrollar algún producto que pueda entender que hay un poco de tracción de mercado, tener tus primeros clientes, alguien que pague. Creo que Juan estará de acuerdo conmigo que no hay mejor validación que un cliente que pague. Y ya cuando eso ocurre, nosotros moldeamos una estructura de un pitch, un discurso que permita hacer un levantamiento de capital efectivo al terminar el programa. ¿Y qué es o sea, sois incubadora y aceleradora, me has dicho? ¿Qué es? Entonces, la incubadora es todo lo que permite validar la fase inicial del proyecto. Y la aceleradora es todo lo que nos permite acelerar el proyecto, valga la redundancia, que es cuando ya tengo un producto que es atractivo al mercado y está vendiendo, la pregunta es qué modelo de ventas me permite generar una recurrencia constante y que a la vez sea escalable. ¿Será por una estrategia llamados de personas llamando por teléfono o será una estrategia de ads por Google o por Facebook o por algún otro? Lanzamientos de newsletter, cualquier cosa que nos permita hacernos masivos, hacernos, podríamos llamar casi virales. Entonces, acelerar permite encontrar este camino al crecimiento exponencial. Y vosotros lo que hacéis es acompañar y que no se diga nada, digamos. O sea, que la startup, o sea, les acompañáis paso a paso para que Claro. no se la peguen. Claro, gran parte de la propuesta de valor y que es la metodología única que tenemos nosotros y que valida toda nuestra propuesta de valor como fondo, es que B-Combinator es el primer fondo montado por emprendedores de éxito que creó una metodología para emprendedores. O sea, todos los fundadores son gente que ya ha emprendido y ya ha tenido éxito. Gente que ya sabe todo lo que significa caerse, la gente que sabe cómo levantar capital, qué camino seguir y qué camino no seguir. Entonces eso nos ha permitido crear una aceleradora y incubadora con una metodología que nosotros llamamos muy hands-on. Nosotros tenemos muchos puntos de contacto con los emprendedores a la semana para que ellos nunca se sientan solos y los podamos guiar correctamente día a día. Entonces un día tienen un problema y nosotros vamos a estar ahí a un mensaje de distancia o a una reunión o a un puesto de distancia para que cada idea que tenga un emprendedor lo pueda contrastar con alguien y ver si es que realmente va bien. Entonces nosotros lo único que nuestra propuesta de valor es
hands-on con los emprendedores y ayudarlos a disminuir el riesgo de su proyecto. ¿Y qué tipo de proyectos soléis llevar? Nosotros tenemos una tesis que es agnóstica, trabajamos con todo tipo de proyectos, pero tenemos una rama de especialidad que son principalmente la de los fundadores también, que son las startups que son de carácter B2B, SaaS, un software. Tenemos mucha experiencia en TravelTech, en PropTech, en FinTech y en Crypto y Web3. Esos son más o menos los proyectos que estamos llevando inicialmente y los cuales nos son más atractivos. Pero de igual manera, todo tipo de proyecto al que le vamos a crear valor, lo vamos a invitar a participar de Bicombinator. Todo tecnológico, vamos. Claro, todo tecnológico. El concepto de la startup basa en la escalabilidad. Y como dijo Juan, la escalabilidad lo da lo digital, Sí. lo tecnológico. Entonces, todo tecnológico. ¿Y cuáles son los retos que os soléis encontrar? No sé si algún patrón o... Creo que el gran reto en una fase tan temprana es la validación. El reto en el que se enfrentan todas las startups. Yo siempre le comento a las startups que si bien cada una de las empresas es distinta, porque hacen cosas distintas, todas tienen que ocurrir, tienen que lograr el mismo como proceso, que es encontrar el problema, encontrar la solución, lograr la validación. Todas siguen una misma escala de tiempo. Y la parte de validación es la parte más difícil. Es la parte que más complica a los emprendedores porque salir a validar es salir a que te digan que no. Es salir a que te cierren la puerta en la cara muchas veces. Y muchas veces por comodidad, los emprendedores prefieren quedarse desarrollando el producto. Y desarrollan el producto y lo siguen desarrollando. Porque uno está muy cómodo Claro. tras el computador, tranquilo, tecleando, arreglando la landing un poquito más. Pero la verdad es que hay que salir al mercado y validar tu idea y pegarte tantas veces como sea. Esto era lo de Lean... Lo de Lean Startup, exacto. Que al final lo que dice es, pon tu producto lo antes posible en las manos de un consumidor. Entonces esa es la parte como más difícil, esa es la gran barrera. ¿Y qué actividades lleváis a cabo desde Bicombinator para lograr...? Como te decía, nosotros esta metodología hands-on que tenemos, nosotros logramos tener 5 puntos de contacto con los emprendedores a la semana. 5 puntos de contacto, digo, son 5 reuniones con algún experto en alguna materia. Son reuniones con el director del programa, son reuniones en un board con 2 mentores que fueron emprendedores. Uno de los mentores fundador de Housepie, otro de los mentores fundador de Strands, que es uno chairman de Bicombinator. Tenemos sesiones de pitch, tenemos sesiones con cualquier tipo de advisor que ellos necesiten. Si necesitan un especialista, les ponemos un especialista que los pueda ayudar a romper una barrera. Entonces estamos constantemente ayudándolos a resolver todas las dudas que tengan. No dejamos espacio a que queden como en el aire. Porque el tiempo, la vida en una startup, el tiempo tiene que ser muy rápido, muy ágil. Y también tenéis programa de mentoring. El mentoring, todas las startups que entran a Bicombinator tienen una posición que proporciona Bicombinator que nosotros le llamamos el Scale Up Mentor, que tiene un perfil muy definido. Tiene que ser CEO o C-Level de una startup de éxito actualmente, o alguien que ya haya fundado una startup y la haya vendido, haya hecho su éxito. Entonces, desde Bicombinator, cuando una startup entra a nuestro programa, nosotros presentamos un Scale Up Mentor y si hacen un match, pueden comenzar a trabajar juntos, con sesiones de 30 minutos o 1 hora a la semana. Entonces, este mentor le proporciona conocimiento, no teórico, ultra práctico, de qué hacer y cómo guiar tu proyecto para asegurar la mayor tasa de éxito. Básicamente va corrigiendo el camino de las startups semana a semana. Entonces nosotros tenemos un proyecto de mentoring con una red muy potente que se va involucrando en todos nuestros proyectos. ¿Y cómo sabéis si una startup va a tener éxito o no? Creo que el éxito, a ver, definamos, la palabra éxito se puede definir de muchas maneras, pero definámosla ahora como alguien que avanza en el camino y puede levantar su ronda de inversión. Creo que se define completamente por el equipo. El equipo y el problema que están solucionando. Todo el resto es música. Porque un emprendedor, un buen equipo de emprendedores, da lo mismo la cantidad de barreras que le pongan enfrente, las van a superar. Entonces puede ser que su solución no haya funcionado, van a volver atrás y la van a cambiar. Y puede ser que su validación le hayan cerrado la puerta 10 veces, pero él va a encontrar la onceava. Entonces lo único que importa es que el problema sea muy atractivo, que tenga un tamaño de mercado grande. Entonces si yo soluciono eso voy a poder llegar a muchas personas. Y tener un equipo lo suficientemente fuerte y bien compuesto, como dijo Juan hace unos minutos, con alguien de tecnología, alguien de negocio, alguien de marketing, que tengan esta resiliencia para poder avanzar pase lo que pase. Yo siempre digo, y cuando miro a los emprendedores digo, que los miro, digo, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir? Digo, ¿va a pasar? Me da la sensación de que va a pasar. Y eso se siente, se huele. Y cuando la sensación es va a pasar, es que va a pasar. O sea, siempre van con mucha fuerza.
que quizás la idea no es tan buena, pero que si tienes un buen equipo... Hay muchas ideas que no son tan buenas, pero que levantan millones, porque el equipo es brutal, porque tienen un buen background, porque tienen algo que los apoya, y es precisamente el empuje, la fuerza. Y la idea se va a ir moldeando con el tiempo. O sea, Airbnb, como dijo Juan, partió tomando fotos y 1000 anuncios y hoy día es lo que es. Todas las ideas cambian, todas las ideas pivotan, todas las ideas cambian de mercado. Lo único que importa es que haya un equipo muy fuerte, muy unido y que vaya a muerte con esto. Solo comentar que como el 60 o el 65% de las startups mueren porque los equipos se desarman o porque se pelean entre ellos. Claro. Entonces esa es la clave. Y también es eso, ¿no? Que cuando eres un emprendedor como que tampoco puedes descansar, porque o sea, es en esas fases tan tempranas como se suele trabajar. La fase temprana especialmente, bueno, ser emprendedor la gente lo vemos en los diarios como algo muy lindo, muy alegre, gente que trabaja sin traje, vestido así, que van con los shorts a la oficina, pero la verdad es que es un trabajo durísimo. Se duerme muy poco, hay mucho estrés, hay muchas personas involucradas en el camino y en las fases tempranas se trabaja un montón. Pocas horas de sueño, sin cobrar probablemente o cobrando muy poco, sin cubrir tu línea básica, comiendo tu ahorro, con un nivel de presión que es, si no logro hacer avanzar esta startup, voy a haber invertido mis recursos personales. Entonces los grandes emprendedores es normal verlos trabajar hasta las 10 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, con tal de sacar este proyecto adelante. Mucha fuerza, mucho empuje, mucha pasión. Claro. O sea, la pasión tira para adelante. Claro. Y por ejemplo, ¿cuál es la edad media que solís tener A en ver, las startups? nosotros tenemos bastante mix. Tenemos perfiles de 40 y altos, de 30 y bajos, y también tenemos veinteañeros, como también tenemos emprendedores de 16, 17, 18 años, que son perfiles muy interesantes porque son muy buenos, pese a la edad que tienen. Tenemos un mix, nosotros yo creo que no hay una tendencia clara de la edad. Solo decir que aproximadamente los emprendedores que tienen la mayor tasa de éxito son los que tienen entre 30 a 35 años, porque son emprendedores que ya vienen con experiencia detrás, que ya trabajaron en una startup, o que ya estuvieron en una corporate, o que tienen una red de contactos y un networking personal muy grande, entonces ya saben un poco de qué va. Entonces, los grandes unicornios, las grandes empresas de éxito son formadas por fundadores de 30 a 35 años. Y ya tenemos que ir acabando y si nos podías contar un poco la financiación que podemos recibir. Nosotros desde B Combinator tenemos distintos como vehículos de inversión. Tenemos nuestro fondo, nuestro primer fondo, y ahora vamos a abrir un segundo fondo, donde podemos invertir en fases que se llama, antes del pre-seed, hay una que se llama la triple F, que es el Friends, los Families o los Fools. Esperamos nosotros nunca ser los Fools, pero es un momento de inversión donde podemos invertir incluso para poder entregar dinero para desarrollar el primer MVP o hacer la primera campaña de marketing. Nosotros usualmente hacemos tickets de inversión entre 15 a 25.000 euros, pero si es que tienes que ser más temprano, también desembolsamos 5.000, 7.000, todo va en función de lo que requiere el emprendedor en su minuto. Entonces nosotros nos sentamos a conversar y decimos qué necesita y vemos cómo podemos montar el vehículo. Entonces nosotros hacemos tickets de entre 5 a 25.000 euros y con nuestra red de contacto y nuestro apoyo levantamos el resto de la ronda que sea necesaria. Fases tempranas, tickets menores, en fases más tardías en aceleración buscamos rondas ya de 100.000, 150.000, 200.000 euros. Y luego ese dinero se retorna, ¿no? Cuando lo ganan. Claro, ese dinero lo entregamos a la startup en un vehículo de inversión hacia ellos y nosotros entramos a la sociedad con equity, con participaciones. Entonces nosotros esperamos que en algún minuto esta empresa sea tan grande que nosotros podamos vender nuestra parte y retornar. Entonces nosotros tenemos un modelo de negocio que es a 3, 4, 5 años vista. Entonces invertimos ahora y esperamos en el futuro todo este éxito que vamos a ir recolectando poder capitalizarlo en dinero. Y de momento bien. No, de momento súper bien. De momento la incubadora y aceleradora llevan 1 año y medio, 1 año, 8 meses y los resultados ya son muy prominentes. Tenemos startups muy interesantes en el mercado que no sé si la han escuchado, como DOS, de Domena, Flappy, Hippie, bueno, muchas otras que ya empiezan a tener números multiplicadores muy buenos que validan nuestra metodología hands-on. Entonces, y la otra estructura de financiación que estamos inventando ahora es que el fin de semana, el 14 al 16 de abril, vamos a montar un B-Weekend, un Startup Weekend, donde vamos a juntar emprendedores que tengan una idea que quieran validar, personas que quieran emprender con una idea, o personas que no sepan cómo emprender, no tengan la idea ni el equipo, pero quieran. Los juntaremos en todo un edificio durante un fin de semana y desarrollarán su idea de negocio para superar esta parte de validación en 48 horas. Luego de eso podrán entrar al programa de incubación y a los 4 meses recibir una inversión de 50.000 euros de nosotros para hacer la aceleración.
Entonces ese es el nuevo vehículo de inversión que estamos proponiendo a los emprendedores. Sí, está muy lindo, pinta muy bien. Y quería, bueno, no sé, quería preguntar así abiertamente que por qué Barcelona, o sea, no sé. ¿Por qué elegí Barcelona? Sí. Es divertido porque Barcelona... No sé si me puedes explicar un poco cómo emprender en Latinoamérica, no, o sea, que has comentado antes que era un poco más difícil. El mercado latinoamericano copia mucho el mercado de Estados Unidos. Es como el hijo de Estados Unidos, tiene valoraciones y tamaños de ronda muy similares, pero el ecosistema es mucho más inmaduro. O sea, yo aquí puedo decir qué aceleradoras hay en España y son un montón. Fondos de inversión hay un montón, pero en Chile o en otras ciudades de Latinoamérica son muchas menos. Entonces, eventos, mentores y personas que conozcan el ecosistema son mucho menos. Cada vez crece más y va creciendo exponencialmente. Entonces, el mercado allá es más pequeño. Y lo otro que tiene es que el inversor también es más miedoso, podríamos decirlo. Invierte menos. Está acostumbrado a cosas más tradicionales. Entonces, todos los levantamientos de capital, los emprendedores lo tienen que hacer en Estados Unidos. Entonces, están en Chile o en algún lugar, en Colombia o algo, tienen que ir a levantar capital a Europa, tienen que ir a Estados Unidos principalmente. Entonces, venirse a Europa a montarlo desde aquí, donde hay una estructura tan grande, donde uno puede hacer un networking tan potente y donde hay mucha gente hablando el mismo idioma, es muy enriquecedor. Porque Claro, que yo te iba a preguntar, ¿y por qué no habéis ido quizás a Estados Unidos, ¿no? Que es como España americano, Claro. como te lo pintan. personalmente, porque me encanta la cultura europea, me encanta España, me encanta, y Barcelona con Santiago de Chile tiene barreras culturales muy bajas. Entonces, la puerta de entrada para este continente, al menos para mí, era Barcelona por un tema de barrera cultural, y segundo porque es uno de los grandes ecosistemas de emprendimiento a nivel europeo. Me atrevo a decir que es el quinto o el sexto más grande, sin contar lo que son Inglaterra, Londres, Alemania y otros. Pero es un ecosistema muy potente, muy rico, con emprendedores muy top a nivel mundial, con gente de mucha calidad que te puede transmitir muchos conocimientos. Entonces yo vine a eso, vine a conocer y vine por sobre todo a poder crear valor a un nuevo ecosistema. Bueno, pues de momento lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Y ya, Clemente, no sé si quieres decir algo un poco motivador para la gente que esté pensando en emprender o que tenga una pequeña idea y que no sepa a dónde ir. Creo que lo que les podría recomendar a todos es que el emprender es muy solitario. Muchas veces nosotros vemos que el emprendimiento es hermoso, muchas noticias, muchas cosas, pero la verdad es que uno pasa mucho tiempo solo. Y uno no sabe si va bien, uno no sabe si es que la está cagando o no, uno no sabe. Entonces lo único que puedo decir es rodéate de personas que sepan más que tú, acompáñate por personas para lograr que el viaje del emprendedor sea lo menos solitario posible. Y eso es lo que nosotros hacemos en B Combinator, que el viaje del emprendedor nunca se encuentre solo. No digo que sea con B Combinator, solo digo con cualquier persona. Si eres un emprendedor o quieres emprender o buscas emprender, rodéate de personas que te ayuden a validar, que te digan que sí, que te digan que no. Si te dicen que todo que sí, no te rodees con ellos. Tú necesitas personas que te digan que no. Porque esas personas son las que te van a ayudar a moldear tu idea. Entonces, rodéate para que tu viaje de emprendedor no sea solitario. Ese es mi gran consejo. Oh, pues muchas gracias por esta charla y por haber venido. Bueno, encantado, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos. Y nada, espero volver a veros. Que vaya Bien. muy bien. Bueno, Chao. chao. Bueno, a ver, chicos, hemos tenido dos entrevistas muy motivadoras del emprendimiento. Que los tenemos ya por aquí, que ya se van. Adiós, chicos, que vaya muy bien. Chao. Un placer. Y ahora, porque como no paramos, tenemos entrevista con Pedro Plasencia, que es el creador de contenido de programación y tiene una comunidad de casi 10.000 en Twitch. Poquito, bastante. Entonces, lo voy a llamar, a ver si está por aquí. Tengo los cascos aquí de streamer. Así que, a ver si está por aquí. Sí, lo tengo aquí. Espérate un segundín, chicos. Que estoy configurando cosas. Soy informática. A ver. Un momentito, Pedro, que te pongo aquí. ¿Qué tal os está yendo el lunes? ¿Muy bien? Vale, a ver, ya lo tengo. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación.
muchas gracias a ti por venir y a contarnos un poquito de tu contenido y de programación sobre todo. Claro que sí. Yo antes le estaba comentando a Pedro que me gusta mucho su póster, el de Evangelion, está muy chulo, la verdad. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo bien, aquí de lunes, pero no me quejo. Bueno, esta semana se hace más corta, ¿eh? Eso sí, eso sí. Bueno, pues nada, si quieres presentarte un poco de cómo, si alguien no te conoce y de cómo surgió la idea esta de crear contenido sobre programación, que ya tienes casi Claro. una comunidad bastante grande en Twitch. Vale, pues genial. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Plasencia. Justamente como los dos invitados anteriores, también soy de Latam, soy de Venezuela en este caso. Y vivo ahora mismo en Galicia, sí, vivo en Coruña. Y pues nada, en mi caso, pues fundé la comunidad de programación española hace poco más de un año. Y pues nada, surgió de casualidad, de hecho. De hecho, mucha gente me ha preguntado, mira, ¿qué plan tienes? Y yo, es que no tengo plan. Sí, es que Ese es el mejor plan, yo creo. sí, tal cual. A ver, yo yo estudié la carrera de Ingeniería de Sistemas y comencé a ejercer de esto, o sea, como desarrollador desde el momento de que me gradué, en 2014. Y hace poco más de un año, pues lo dicho, a mí siempre me ha gustado compartir. De hecho, parte de mi carrera ha sido dar formación justamente sobre desarrollo en distintos lenguajes, frameworks, etcétera. Y pues nada, dije, bueno, vamos a comenzar a compartir tips y cosas que me encuentro yo en mi día a día, vamos, que me han sido útiles sobre todo para salir de errores traumáticos y cosas por el estilo. Y comencé primero con mi cuenta personal, de hecho, de Instagram. Pero después quise como que separar un poco la cosa, ¿no? Porque claro, de repente me veías a mí en medio de una montaña caminando o haciendo cualquier cosa y el próximo post era de programación. Entonces dije, bueno, mira, vamos a separar esto. Y surgió programación en español y a partir de ahí, pues eso fue creciendo. La principal o la primera red que tuve fue justamente Instagram, después abrí el canal de YouTube, después un amigo pues me dijo, ¿por qué no te abres un servidor de Discord? Y para tener la comunidad ahí, pues también abrir el servidor de Discord. Después estuve indagando un poco aquí en la plataforma, en Twitch, y que creo que ha sido la más reciente, además de Twitter. Y en Twitch, pues realmente la comunidad ha ido creciendo bastante y bastante rápido. Y bueno, aquí hemos podido hacer muchísimas cosas geniales en directo. Y pues eso, como a la gente le ha gustado el contenido y los proyectos que creamos, y además me han propuesto hacer eventos, y ya vamos, de hecho, por la cuarta edición de un evento de la comunidad y todo lo demás. Pues nada, ha como que crecido todo, pero sin plan. Claro, Entonces, efectivamente, o sea, vamos sí, viendo sí, sí. y vamos creando, pues bueno, también es una forma de emprender, ¿no? Sí, bueno. Sí, tal cual. Además de que todo es gracias a la misma gente, ¿no? A la misma comunidad, que ellos son los que plantean ideas. Mira, nos gustaría que hiciéramos esto para aprender más o para tener esta experiencia y tal. Y pues ustedes mandan. Yo pongo aquí el espacio, yo pongo aquí pues mi experiencia y pues lo hacemos. Oh, pues qué bonito. Y bueno, si quieres ya te empiezo un poco a preguntar de cómo empezaste tú en el mundo de la programación. ¿Cuál es tu experiencia personal? Vale, fue de hecho muy parecido, fue todo casualidad. A ver, yo no tenía planificado tampoco estudiar carrera, ¿cómo se llama esto? Relacionada con programación y nada por el estilo. De hecho, yo me inscribí para filosofía y letras, porque otra cosa que me gusta bastante es escribir. De hecho, tengo un libro de cuentos cortos público en Amazon y todo lo demás. Pero al final, pues por cuestiones de pasantía, tiempos, etcétera, y aparte de que la inscripción era otra ciudad, no pude asistir a lo que es la prueba de inscripción, la prueba de admisión, perdón. Entonces, me salió un cupo para ingeniería de sistemas, ¿vale? En una universidad de mi ciudad. Entonces, bueno, nada, básicamente por culpa de mi madre tuve que aceptar el cupo porque me dijo, mira, no vas a estar aquí haciendo nada, pues toma el cupo y pues si después no te gusta, pues te cambias de carrera y tal, qué sé yo. Al final, pues durante el tercer semestre o así, fue la primera vez que vi programación. Vimos una introducción a la programación, un primer lenguaje, en este caso Pascal, y me gustó, o sea, me encantó. Me reuní con otros colegas, hacíamos cosas fuera de las clases, empezábamos ahí a construir cualquier cosa que se nos ocurría o que podíamos o que el lenguaje permitía. Y
pues a partir de ahí ya me dediqué full a esto. Mi primer trabajo fue también así, una cosa toda loca, porque fue literalmente saliendo del acto de grado. O sea, saliendo del acto de grado a mí me llama alguien, que hasta el son de hoy no sé quién es, y me preguntó, ¿no? Así como que, mira, ¿tú haces páginas web? Y yo, sí. Porque claro, no Lo que habíamos nunca visto. te pasa cuando te gradúas, que te llamen. Sí, 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 justamente, justamente. Y claro, nosotros en la carrera como tal, por lo menos para el pensum que teníamos en ese entonces, no se veían tecnologías web, pero nuestro tutor sí que conocía y trabajaba en el ámbito web y tal. Entonces, bueno, le habíamos preguntado, habíamos aprendido bastante con él y pues afortunadamente pude aceptar el trabajo. Y una cosa particular que marcó a partir de ahí mi carrera fue justamente eso. Primero, que el contacto siempre fue remoto. Siempre me comuniqué con el cliente pues en base a correos o a llamadas o a WhatsApp, etcétera. Se desarrolló todo. Obviamente, pues el pago fue en dos partes, por si acaso. Y ¿cómo se llama esto? Y eso marcó, o sea, me gustó el hecho de poder trabajar de esa forma, ¿no? Trabajar desde mi casa, pues atender al cliente y pues adaptar un poco mi horario a lo que era mi disponibilidad entre las cosas del día a día, vamos. Y a partir de ahí he trabajado de esa forma. De hecho, después trabajé desde ahí, desde Venezuela, para clientes aquí de España. Ahora mismo, pues aquí también soy autónomo, trabajo en remoto y pues estoy aquí en mi oficina y pues bueno, nada, por eso también tengo todo como que personalizado. Y además me gusta también el hecho de poder dedicarle tiempo, ya fuera de lo que es mi horario estipulado para trabajo, pues a la comunidad y a hacer crecer un poquillo esto y a divulgar en base a mi experiencia. Qué guay, Pedro, la verdad. O sea, un poco random todo, pero Sí, sí, sí. genial, la verdad. Y que lo cuentes así, en plan, bueno, no, mira, yo es que no tenía ningún plan y ha salido todo así. Qué bien. Sí, es Bueno, que, es pues, que ha sido todo muy raro. perdón que estoy un poco cogida de la garganta. Yo te quería preguntar que cuáles son los principales lenguajes de programación, porque antes me has comentado un tal Pascal. No sé, Sí. no lo había escuchado nunca. A ver, Pascal es un lenguaje un poco ya obsoleto. Sin embargo, si ves, por ejemplo, la mayoría de los sistemas de, por ejemplo, supermercados, bueno, aquí quizá no, aquí ya están un poco más orientados a la interfaz web y tal, pero por ejemplo, ya para los 2000 y tantos, ya estoy viejo, ¿cómo se llama? Veías las interfaces, ¿vale? De este tipo, pantalla azul con el cursor amarillo y todo el qué sé yo, y pues te movías por ahí, pues justamente con ese tipo de lenguajes se hacían esas interfaces. Ahora, los principales van a depender un poquillo de a lo que te quieras dedicar. O sea, al final, los lenguajes de programación y pues todo lo que conllevan, ¿no? Es decir, los lenguajes y lo que se construye sobre ellos, entiéndase frameworks, librerías, etcétera, siguen siendo un medio para un fin. Entonces, dependiendo de a qué te quieras dedicar, pues hay una serie de lenguajes o un stack, en este caso de desarrollo, que te va a permitir desarrollar aquello que tú quieras desarrollar o que lo que te interese. Sí, pero por ejemplo, no hay algunos que sean los más básicos, tipo, no sé, Java, HTML, todos esos. A ver, sí que hay un stack que lo usan mucho, sobre todo en universidades, para comenzar a aprender y a sentar bases de lógica de programación y además de buenas prácticas a nivel de, por ejemplo, tipado, para explicar programación orientada a objetos y todo este tipo de conceptos. Y uno de los principales es Java. Sí, por lo menos fuera de los lenguajes de un poco más bajo nivel, digamos, entre Pascal y C, pues he visto que en muchos pensums, si no en la mayoría, se da por lo menos Java, ¿sí? Para este tipo de cosas, ¿no? Para introducción a la programación orientada a objetos. Y bueno, a partir de ahí, pues ves lo que es un lenguaje tipado y todo este tipo de cosas. Y bueno, obviamente hay también desarrollos, perdón, en Java en la parte de backend, por ejemplo, principalmente. ¿Y o sea, cómo recomendarías a alguien que empezase a programar? ¿Qué recursos tendría o cursos, ¿no? Tendría que tomar? Vale, aquí hay mucha cosa. Aquí me voy a detener un poco y me voy a explayar un poco. Habla todo lo que Porque quieras. Este momento. Porque ahora mismo hay mucho bombardeo de información, es decir, hay muchísimas ramas, hay muchísimos lenguajes, hay muchísimos frameworks, todos los fines de semana casi que sale un framework de JavaScript distinto. Entonces, claro, hay mucha gente que quiere empezar y se siente muy agobiada. Y por otro lado, también hay una oferta muy, muy grande de cursos, de bootcamps, vamos, tutoriales en internet, de todo, vamos. Entonces, claro, el problema aquí está en que muchas veces nos saltamos las bases, ¿sí?
porque también es otra cosa que erróneamente hay una percepción de que, bueno, en un curso o en un bootcamp pues puedo aprender a programar a un nivel pues de empresa en, yo qué sé, 3 meses, 6 meses. Realmente no es así, ¿sí? No es así del todo porque hay unas bases que son las que, digamos, son bases agnósticas al lenguaje, que es lo que comúnmente se conoce como lógica de programación, ¿sí? Y este tipo de lógica sería lo primero con lo que deberías de empezar. Ese tipo de lógica implica, pues, digamos, los bloques de Lego con lo que después armas lo que sea que tú quieras a partir o a través de un lenguaje, ¿sí? Entonces, para obtener estos bloques de Lego, tienes que aprender lo que son, pues, por ejemplo, estructuras de control, estructuras de datos, pues algoritmos básicos, por lo menos, patrones de desarrollo. También una cosa que creo que hace bastante falta ahora mismo es temas de diseño de sistemas, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas son agnósticas al lenguaje. Si tienes esto, aprender uno u otro lenguaje realmente no te va a costar demasiado porque ya son temas de abstracción un poco más a alto nivel, es decir, sintaxis, propósitos del lenguaje, cómo se maneja el lenguaje, cómo administras, yo qué sé, memoria, que ahorita pues la mayoría de los lenguajes de alto nivel ni siquiera tienes que preocuparte por ese tipo de cosas. Además de que ahorita las máquinas pues ya memoria tienen de sobra. Pero entonces, eso, yo diría que lo primero que tendríamos que considerar son justamente las partes lógicas, las bases lógicas, y a partir de ahí, pues se te va a facilitar muchísimo más el hecho de aprender cualquier lenguaje que tú quieras, pues a nivel de sintaxis o a nivel de usos. Luego de las bases lógicas, te diría, pues busca un fin, sí, busca un propósito. Porque mucha gente de repente me pregunta, mira, quiero ser full stack, vale, o quiero ser frontend o quiero ser backend. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿O por dónde empiezo? ¿Qué lenguaje aprendo? O si no, gente que va saltando de lenguaje a lenguaje, ¿no? De repente me dice, mire, ya sé JavaScript, ahora ¿con qué me recomiendas seguir? ¿Con PHP o con Python? Ya va. Primero vamos a buscar, digamos, un objetivo. Mira, yo quiero construir o quiero desarrollar esto. Entonces, ¿cómo hago o qué lenguaje me sirve para desarrollarlo? Por ejemplo, quiero desarrollar, pues, yo qué sé, una red social. Entonces, ¿en qué ámbito? Pues en web. Ok, vale. Para ello tienes distintos stacks que puedes considerar. Tienes la parte de backend, tienes la parte de frontend. Hay mucha gente que quiere abarcar todo eso de una vez. Yo recomendaría pues empezar por la parte que más te gusta. Mira, ¿qué te llama más la atención? Pues backend, frontend. Y a partir de ahí pues decidir y enfrascarse ahí. Es decir, especializarte en esa área. Y después de allí, si quieres dar el paso para la otra, pues se te va a hacer mucho más fácil asimilar conceptos porque ya tienes bastante experiencia desarrollando con la primera parte. Entonces, claro, la otra parte sí que tiene obviamente lo suyo, pero ya tendrás experiencia de desarrollo, tendrás pues los conceptos por ejemplo, si empezaste con el frontend, pues tendrás conceptos del frontend, del lenguaje que se usa, del stack, de cómo se maneja a nivel de relación, digamos, entre framework y el lenguaje sobre el cual está desarrollado, ¿vale? Para detectar errores, temas de debugging, temas de sistemas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que antes de ponernos a identificar o a aprender lenguajes como locos, pues lo primero que yo daría sería un foco. Mire, quiero hacer esto, quiero lograr hacer esto, o me quiero especializar en esto, en este tipo de desarrollo, pues qué lenguajes o qué stack me lo pueden permitir. Y a partir de ahí comienzas a aprender. Y esto que has comentado de pensar, el pensamiento de programación, ¿era? ¿Cómo lo puedes La lógica explicar? de programación, sí. Eso, la lógica de programación. O sea, ¿cómo la podemos aplicar a nuestro día a día? Vale, de hecho ahorita me estás haciendo acordarme de la universidad. No, Este, no. de hecho, la primera clase que nosotros vimos de algoritmos, ¿vale? Te planteo un algoritmo como algo súper sencillo y que de hecho podemos abstraer un poquillo a la vida real. Al final, a fin de cuentas, en su definición más simple, un algoritmo es una serie de pasos lógicos que te llevan desde un punto A hasta un punto B, ¿vale? Hasta hacer una tarea, por ejemplo. Entonces, si lo ves de esta forma práctica, digamos, puedes construir un algoritmo para, yo qué sé, ir a cepillarte los dientes, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál es la secuencia de pasos que tienes que hacer para ir a cepillarte los dientes? Pues primero, si estás durmiendo, te levantas de la cama, pues, yo qué sé, te pones los zapatos, vas al cuarto de baño, pues, yo qué sé, cierras la puerta, coges el cepillo, le pones la crema dental y después comienzas a cepillarte, después ya guardas tu cuestión y sales del cuarto de baño. Entonces, toda esa secuencia de pasos lógicos, sí, te definen lo que es un algoritmo. Mientras más detallado, pues mucho más control tienes y mucho más entendimiento tienes de las necesidades de ese algoritmo para poder abstraerlo y construirlo o desarrollarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para tú construir una serie de pasos o de instrucciones lógicas, tienes distintas cosas a nivel de lo que es programación. Por ejemplo, tienes condicionales.
comencé justamente este ejercicio con la interrogante, si estás durmiendo. Entonces ya eso es un condicional. Si tienes esta condición, pues puedes coger una rama o un camino alterno. Si no la tienes, pues puedes coger otra. ¿Sí? Entonces ahí empiezas a definir un poquillo cuáles son tus líneas de acción. Otra cosa que tienes son, por ejemplo, los ciclos, ¿sí? O las estructuras de control. Entonces, mientras, por ejemplo, estoy dentro del cuarto de baño, pues la puerta está cerrada. En lo que ya, o mientras me estoy cepillando, la puerta del cuarto de baño está cerrada. En lo que ya termine de cepillarme, pues la abro. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas se pueden aprender incluso de forma agnóstica al lenguaje. Por ejemplo, hay sitios web como Psaint, que de hecho era un software de aprendizaje para este tipo de fundamentos. Y a mí me gusta mucho la web que tienen, porque tiene justamente una serie de ejercicios basados en algoritmos y te los explica justamente con diagramas, más allá del lenguaje, te explica con diagramas, paso por paso. Mira, aquí puedes utilizar una estructura de control tal, por ejemplo, un for, un while, un if, x, y, z, y te van poniendo ejercicios de ese estilo, ¿no? Y luego te lo explican, sí, con distintos lenguajes. Bueno, mira, esto se traspasa de aquí de este diagrama a este lenguaje de esta forma, con esta sintaxis, y de esta forma puedes, pues, tú estructurar tu algoritmo, ¿no? Entonces, esto se desarrolla, pues, como todo lo demás, con práctica. De hecho, es eso, es practicar, es construir cosas. Hay también varias cosillas aquí a considerar a nivel de, por ejemplo, ver cursos, ver bootcamps que se ven de forma muy común, ¿vale? Que es que entras en el tutorial Help, ¿no? Que de repente ves un tutorial, te gustó, repites lo que tienes el tutorial, pero más allá de repetirlo, pues la idea es que también lo internalices un poco, ¿sí? Y pues puedas identificar para qué te sirve lo que estás viendo en el tutorial. Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes porque entonces no vas a depender luego del tutorial, porque si sigues dependiendo del tutorial, pues realmente no estás interiorizando nada y por lo tanto no lo vas a poder usar luego en un caso real. Claro. Sí, esto también es parte de pues, nuestro trabajo, a fin de cuentas. ¿Y cuáles son las habilidades más importantes que se necesitan para ser programador? Aquí vamos a escuchar mucho la palabra depende, pero depende un poquillo del área de especialización. Sí, por ejemplo, bueno, para empezar, a nivel general, sí, lo importante aquí es la lógica base. O sea, mientras tengas eso y mientras puedas entender sobre todo el cómo abstraer un problema de negocio, ¿sí? Por ejemplo, mira, necesito que, yo qué sé, por un ejemplo muy sencillo, este botón haga esto. ¿Sí? Si tú ya puedes abstraerlo y decir, ok, bueno, mira, lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer de esta otra, sí, independientemente del lenguaje, o sea, ya ves más o menos la estructura de lo que tú tienes que escribir o lo que tú tienes que hacer, esa secuencia de pasos para poder abstraerlo al lenguaje, pues por ahí vas bien. Ya más allá de eso, pues habilidades propias de la especialización que tengas. ¿Sí? Por ejemplo, la parte de backend, pues ¿qué se espera de la parte de backend? Pues que primero que sepas modelar una base de datos, que ya es la piedra angular de todo sistema. Pues obviamente que tengas un mínimo de conocimientos de qué cosas tienes que considerar a nivel de seguridad, por ejemplo, autenticación, perdón, autorización, cómo vas a manejar las sesiones del usuario. Allí entra también temas que a mí me parecen súper interesantes. Una de las cosas que más me gusta de la carrera, que son temas ya de negocio. Es decir, si yo estoy trabajando en un área X o para un área X, hay cierto marco legal y hay cierto marco de acción sobre esa área. Entonces, por ejemplo, temas de datos sensibles. Si tú no puedes almacenar ni puedes guardar datos de ciertas características de los usuarios, pues tienes que estar también atento a eso y como desarrollador tienes que saberlo. ¿Sí? Y si no lo sabes, tienes que preguntarlo a negocio. Entonces, hay habilidades técnicas, como lo he mencionado, tipo, por ejemplo, sigo con el ejemplo de backend, pues base de datos, el lenguaje que vayas a usar o el stack que vayas a usar, lo que es las necesidades de negocio, y hay otras habilidades que pues se reconocen generalmente como soft skills, que tienen ya más que ver con la comunicación, ¿no? Bueno, mira, necesito preguntar todo lo que pueda preguntar, necesito comunicar esto, necesito pues salir de dudas. Y pues eso lleva ya a otros temas de eficiencia y de, pues obviamente, buscar lo que el cliente necesita, ¿sí? Y desarrollar lo que el cliente necesita realmente. Y esto pues se integra luego con pues, cosas como metodologías ágiles, que justamente Juan está hablando de ello, por ejemplo, Lean. Tenemos otras variantes, como por ejemplo Scrum, Kanban, XP, y para de contar. ¿Y cómo puedes mejorar estas habilidades? ¿O cómo las mejoraste tú? Pues lo dicho, practicando a ver, lo que yo recomiendo también, hay muchos
O sea, lo general es que cuando tú ves un curso o un bootcamp, pues vas construyendo un portafolio con proyectos que te van sugiriendo, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a hacer, yo qué sé, un clon de Netflix o un clon de una aplicación X, ¿vale? Eso ayuda bastante porque, claro, te das cuenta de cómo se estructuran estas aplicaciones y también te hace indagar, ¿no? Una habilidad que tienes que tener sí o sí aquí es, primero, paciencia, segundo, capacidad de investigación. O sea, que seas autónomo a la hora de pues, resolver un problema y de investigarlo, sea usando Google o sea usando la herramienta que sea. Entonces, eso te ayuda un poco a enfrentarte a algo que no conoces. Es decir, un proyecto que, bueno, mira, tienes que levantar desde cero y pues desde un punto tienes que comenzar. Ya tú verás si comienzas desde el login, si comienzas desde la página inicial, cómo lo estructuras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, enfrentarse a ese tipo de retos siempre viene muy, muy útil porque esa experiencia justamente te va a dar luego el criterio para decir, bueno, mira, en este caso específico me puede servir esto, en este otro caso me puede servir aquello que hice en algún momento o, pues mira, no tengo ni idea de por dónde tirar, pero puedo investigar para ver qué ha hecho otra persona, ¿sí? Porque siempre, o casi siempre por lo menos, hay alguien que se ha enfrentado al problema traumático que tenemos ahorita y pues lo vamos a encontrar la respuesta y la solución y ya está. Claro, ¿y Ah, cuáles serían ahora los desafíos o retos nuevos de los nuevos programadores? ¿Cómo pueden superar estos desafíos? Vale, ahí es un tema interesante. De hecho, no es por hacerme spam, pero justamente hay un video que grabé Claro hace que sí. un par de semanas donde justamente hablo de eso, porque tienen varios retos ahora mismo. Claro, cuando yo empecé, ni siquiera había la diferenciación entre especializaciones, ¿no? Es decir, no había algo tan marcado entre frontend y backend. Yo recuerdo que la mayoría de los proyectos donde he participado desde entonces, desde 2014, yo he levantado todo, o sea, tanto front como back, como infraestructura, como servidor, como absolutamente todo, porque no había este tipo de especializaciones a nivel práctico, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Aparte de esa división, digamos, entre una cosa y otra, entre un stack y otro, también tienen el reto del mercado. Y el reto del mercado es, aquí hay una percepción ¿cómo se llama esto? De saturación, ¿vale? Básicamente porque hay muchísima oferta de principalmente un mismo stack. Entonces, claro, tienes, no sé, 500 desarrolladores de React que vienen de un bootcamp o vienen de cursos o vienen de autodidactas y tal, porque React al final es, y aquí lo pongo como ejemplo, es la tecnología trending, ¿sí? Pero no todas las empresas trabajan con React o necesitan un nivel de experiencia de React más avanzado, simple y llanamente porque no están desarrollando cosas nuevas, sino que lo que necesitan es mantenimiento de aplicaciones o escalado de aplicaciones, por ejemplo. Y bueno, ahí pare de contar. Entonces, para poder enfrentar este tipo de retos, yo lo que recomendaría sería tratar de destacar en otros aspectos, ¿sí? Por ejemplo, si bien no es estrictamente necesario para comenzar a hacer carrera, el hecho de saber hablar inglés, pues sí que nos da cierta ventaja, porque claro, nos abre otro abanico de equipos a donde podemos integrarnos, sobre todo equipos internacionales, donde pues obviamente el idioma de comunicación allí es el inglés. Entonces, lo primero que yo haría sería eso. Bueno, ya tienes la habilidad técnica, genial, pues aprende por lo menos a defenderte, sí, por lo menos a poder expresar y saber comunicar una idea y pues obviamente preguntar y recibir también feedback en inglés. Sí. Fuera de eso, la otra cosa que yo haría sería crear proyectos, pero no proyectos de estos típicos, ¿no? Es decir, ya puse como ejemplo, por ejemplo, el clon de Netflix, o clones de aplicaciones o clones de webs. Bueno, ya esto va a depender de la especialización. Yo me iría más por cosas que incluso me fueran útiles a mí. Entonces, de repente, yo qué sé, quiero automatizar alguna tarea que yo tengo y que hago en mi día a día y ya estoy frito de hacerla todos los días. Me toma 5 minutos, pero no importa, me voy a tomar 2 horas para automatizarla. Y ese tipo de cosas, si las pones luego en un repositorio, si las pones luego en un portafolio, ¿no? Con su descripción y el por qué lo hiciste, en qué te ayuda, cómo lo lograste, ¿vale? Eso para mí pues tiene un valor técnico genial, porque claro, ya te sales un poco del scope, ya te sales un poco de que, mira, salí aquí de mi zona de confort, digamos, y pues desarrollé esto, me sirve para esto, pues si a alguien le interesa, aquí está, ¿sí? Otra cosa sería pues participar justamente y colaborar con proyectos open source, que en GitHub hay muchísimos y la mayoría tiene box. Entonces, pues nada, te puedes ir al código fuente, ver qué bug tienes, si lo identificas, pues abrir un pull request. Hay repositorios en este tipo de comunidades. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo un repositorio de retos de programación para practicar y resolvemos los retos por aquí en los directos de Twitch.
Tenemos el evento El Debatón, que justamente lo que queremos lograr con ese evento es traer y armar equipos de desarrolladores y que estos equipos de desarrolladores pues construyan un proyecto aprendiendo no solamente o enfocándose no solamente en la parte técnica, sino también en la parte, por ejemplo, metodológica. Entonces, yo trato de mostrarles, mira, esto en una empresa se lleva de esta manera, por esta y por esta razón. Vamos a aplicar una metodología ágil, vamos a ir pues no solamente con la parte técnica, sino también con la parte de gestión del mismo proyecto, a nivel de tareas, a nivel de desglose, a nivel de análisis. Vamos a trabajar, por ejemplo, con repositorios, con control de versiones. Y otra cosa súper importante de este tipo de experiencias, sobre todo para destacar, es que cuando aprendemos, generalmente solemos aprender solos. Y a nivel de empresa, a nivel de trabajo, esto no siempre es así. De hecho, la mayoría de las veces no es así, sino que nos integran a un equipo de gente que no conocemos, de desarrollos que ya están empezados, de estándares que ya están predefinidos y tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, la idea también es llevar este tipo de experiencia al desarrollador, ¿sí? Y esto lo hacemos sobre todo de cara a personas que están estudiando, personas junior que no tienen casi experiencia, justamente para que tomen esto y traten de ponerlo también en su portfolio, en su currículum, etcétera. Y aprendan a que, pues bueno, de esta forma se trabaja en equipo, de esta forma puedes solventar un conflicto a nivel de repositorio, de esta forma se trabajan en distintas empresas las metodologías ágiles y pues con eso te llevas un poco más y destacas un poco más con respecto a la media. Claro. Y ya adentrándonos un poquito más en la programación, no sé si nos podías contar en qué consiste el desarrollo web multiplataforma, que creo que durante estos años ha ido creciendo. Sí. A ver, bueno, con el boom de dispositivos que tenemos ahora, es horrible porque, claro, tienes, por ejemplo, el desarrollo nativo para cada dispositivo. Y lo podemos poner un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes un dispositivo Android, tienes un dispositivo con iOS, tienes un iPhone o un iPad o lo que sea, en este caso, para ser una misma aplicación de forma nativa, tendrías que usar dos lenguajes y dos entornos de desarrollo totalmente distintos. Por ejemplo, para iOS tomarías como lenguaje base Swift y para Android pues tomarías como lenguaje base Kotlin, ¿sí? Que antes pues desarrollas con Java. Entonces, aparte de esto, pues si vas a desarrollar para iOS, tienes un entorno de desarrollo mucho más cerrado porque tienes que tener para compilación, para publicación y todo lo demás y para licencias y otros temas, tienes que tener una Mac, sí o sí. O por lo menos alquilarla para poder compilar la aplicación y poder publicarla después. Entonces aquí, fíjate que se van separando un poquillo las cosas. Claro. Entonces tienes que aprender más, la inversión obviamente es mayor, no solamente de tiempo, sino también de dinero, a nivel de pues, código, de desarrolladores, de especialización, entre otras cosas, ¿no? Y aquí pues nace una alternativa justamente, que es el desarrollo web multiplataforma. ¿Qué es lo que sustenta? Pues justamente tienes una base de un solo código y esa misma base con ese mismo código lo usas para todas las plataformas, ya sea Android, iOS, web, escritorio incluso, entre otras. Entonces, eso es básicamente lo que yo me he dedicado desde que me gradué. He construido aplicaciones móviles con tecnologías web, con un stack web. Pues obviamente aplicaciones web. De hecho, lo único que no he construido son aplicaciones de escritorio, aunque sí estaría interesante ver cosas como Electron. Entonces, con un mismo código sirve para todas las plataformas. Sí. Vale, vale. Entonces, yo por ejemplo lo he hecho principalmente con frameworks como Ionic, que me permiten, pues, en este caso, con el framework que más he trabajado, que es un framework de TypeScript, ha sido Angular. Entonces, Ionic me permitía, pues, crear una aplicación móvil con Angular y tenía aparte el código de la versión web. Entonces, claro, yo podía reutilizar allí componentes o podía reutilizar estructuras y pues se me hacía mucho más fácil compilar para Android y iOS y además tener la web y toda la base del código era la misma. Ahora mismo hay muchas más opciones, no solamente está Ionic, sino que está, por ejemplo, Flutter, está también React Native. Entonces, claro, aquí la reutilización de código está genial, esa es la parte, digamos, buena, porque te ahorras muchísimo tiempo, te ahorras aprendizaje, te ahorras especialización y te ahorras dinero a nivel de cliente. El detalle está en el rendimiento. Es decir, este tipo de aplicaciones, este tipo de desarrollos, yo los propondría, digamos, para aplicaciones relativamente sencillas, ¿no? Para aplicaciones que no tengan una carga de trabajo a nivel de móvil o a nivel de dispositivo demasiado grande. Por ejemplo, a nivel de uso de cámara, grabación o edición de vídeo, cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque el performance al final se va a ver afectado. Entonces, no vas a tener nada más ligero ni nada más performante que pues un código nativo.
Ahora, cuando estamos hablando de aplicaciones web multiplataforma, como sería pues una aplicación de Ionic, por ejemplo, lo que tú tienes es como si tuvieses un navegador, pero sin las barras. O sea, tienes nada más el contenedor del navegador que te muestra una web y pues obviamente tienes una capa de abstracción que te permite acceder a las APIs nativas del teléfono. Entonces te permite comunicarte, por ejemplo, con las APIs del móvil, del sistema operativo, mejor dicho, del móvil, para abrir cosas como la cámara, para leer los contactos, o sea, para hacer todo lo que haría una aplicación normal, ¿vale? Pero a través de una interfaz web. Entonces esto te sobrecarga un poco la aplicación, de hecho se nota a nivel de peso, y pues dependiendo de la carga de acciones o de features que tenga la aplicación, se va a notar también a nivel de performance. Entonces, es una solución, sí, pero dependiendo del tipo de aplicación, puede o no ser la más óptima. Y en este sector de la programación, creo que lo has comentado antes, que tú empezaste trabajando en tu casa, supongo así como freelance, pero también se puede trabajar en una empresa. Entonces, quería preguntarte de que dieses tu opinión, ¿no? De que si es mejor quizás empezar en una empresa, empezar de freelance, hacerlo al revés. A ver, va a depender mucho también bueno, no del gusto, porque es que ahorita, sobre todo si estás empezando, el gusto no puede dictaminar todo ahora mismo. A ver, yo recomendaría, si eres junior, por ejemplo, o sea, si estás empezando, si estás buscando tu primer empleo y tal, pues irte por una empresa. Primero porque vas a aprender muchísimo sobre metodologías, vas a aprender muchísimo sobre colaboración en equipo, sobre definición de estándares, sobre cómo funciona un producto más o menos grande. Bueno, esto ya va a depender de la empresa y el producto que desarrolles, ¿vale? Pero vas a tener un contacto mucho más cercano, ¿sí? E incluso, aunque sea a nivel remoto, vas a tener pues las reuniones y vas a tener toda la estructura un poco más clara. Pero también es cierto que tienes la opción de freelancing, que pues particularmente es por la que yo me inclino. Ahora, dependiendo aquí de la experiencia que tengas a nivel técnico, a nivel de desarrollo, no a nivel laboral, sino a nivel técnico, y pues la capacidad de organización que tengas, de autoorganización, pues aquí también podrías ofrecer, por ejemplo, servicios de desarrollo X y también podrías ofrecer no solamente servicios de desarrollo como freelance a nivel de solamente tú como único desarrollador, sino también, pues, por ejemplo, de soporte a equipos de empresas como externo, ¿sí? Y también, pues obviamente hay otras ramas a las que te puedes dedicar. En este caso, pues, por ejemplo, formación. Si dominas bien una herramienta o un lenguaje o un stack, pues obviamente la formación siempre es una opción porque transmitir el conocimiento, pues aquí es fundamental. Y pues ahora te voy a enlazar con una preguntita que teníamos, porque sabes que la comunidad nos ha hecho preguntas, entonces si quieres ya pasamos a esa sección y preguntan por aquí, quiero hacer freelance, pero no sé cómo empezar para tener clientes, ¿cómo lo hago? Vale. Bueno, afortunadamente ya no tienen que depender como yo de una llamada inicial, porque tienen muchísimas plataformas. A ver, la plataforma que a mí o mejor me ha funcionado, mejor dicho, para conseguir clientes y, bueno, ofertas laborales y todo lo demás, ha sido LinkedIn, ¿vale? Mientras tengan por ahí un perfil, pues primero actualizado, ¿sí? Segundo, pues con todos los proyectos, si puedes mostrar los proyectos, si tienes una cuenta de GitHub, si tienes un portfolio, pues poner todo lo que respalde tu experiencia técnica, ¿sí? En un tipo de perfil en LinkedIn, pues genial. Fuera de eso, hay plataformas que ya están un poco más especializadas en el tema de freelancing. Por ejemplo, tienes Malt, tienes Freelancer, tienes Upwork, tienes todo ese tipo de plataformas donde pues básicamente tú subes tu perfil, subes prácticamente la misma información de LinkedIn, quizá con otro formato, ¿vale? Y ofreces pues allí a partir de una tarifa pues desarrollo, sea cual sea tu especialización, sea web, sea móvil, sea videojuegos, lo que sea. Y a partir de ahí, pues comienzas a hacer contactos con el cliente. Y una vez que tengas, por ejemplo, el primero, ¿sí? O los primeros clientes, creo que una de las cosas que también ha jugado muchísimo a mi favor ha sido la recomendación, ¿no? De que un cliente quede contento y pues te recomiende a otro cliente y pues así ya no dependes tanto de las plataformas, sino que tú vas haciendo pues este efecto tipo bola de nieve, ¿no? De que pues ya ellos mismos vienen y acuden a ti por la calidad de tu trato, de tu desarrollo o de ambas inclusive, que es otra cosa que también suelo recomendar si eres freelance. Una cosa que a mí me ha funcionado súper bien es tratar de poner al cliente y de hacerlo formar parte de lo que es
el ciclo de vida del desarrollo, ¿sí? De su aplicación o de lo que sea que quiera desarrollar. No a nivel técnico, quizá, o sea, no es que me voy a poner a explicarle cada línea de código, sino de avisarle, incluso sin que me lo pida, pues mira, estamos en esta fase, estoy teniendo este problema, mira, este es el resultado, o sea, darle entregables, por ejemplo. Porque sí es cierto que el desarrollo de software es algo que es poco tangible, más allá del que tú veas algo, ¿no? O sea, que tú veas una aplicación, veas una interfaz gráfica, si estás en la parte de base de datos de backend, pues es que no vas a ver nada bonito. Sin embargo, sí que hay entregables desde ese punto de vista. Por ejemplo, el diagrama de la base de datos, por ejemplo, la documentación de la API del backend, por ejemplo, puedes mostrarle la data y la estructura de datos que está retornando tu API. Entonces, todo ese tipo de cosas, el cliente las valora y se siente mucho más partícipe del desarrollo, sin mencionar que a ti te sirve muchísimo, porque ya tienes un feedback directo de que si eso no es lo que el cliente espera, pues de una vez vas y lo tienes que arreglar, ¿no? ¿Y esto de qué nos sirve? Pues que en el caso de que pase algo que muy probablemente pase, pues siempre va a haber un retraso, siempre va a haber un bug, siempre va a haber un bloqueo, alguna cosilla, el cliente se muestra mucho más, vamos, Comprensivo. partícipe Sí, 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 es más comprensivo justamente a la hora de que sucedan este tipo de eventualidades y pues no pasa nada porque ya sabe en qué punto estás, ya sabe el por qué viene el bloqueo y pues no pasa nada. O sea, es algo normal del ciclo de desarrollo de software. A diferencia de que tú apartes un poco al cliente y le digas, bueno, nos vemos en 6 meses cuando te tenga la aplicación y en 6 meses le dices, mira, es que tuve un retraso de 3 meses. Mm, Ya. ahí Sí. no te puedes quejar si el cliente se molesta. Sí, sí, totalmente. Y la siguiente pregunta es más o menos igual, pero, por ejemplo, ponen, he estudiado un curso de programación y ahora quiero encontrar trabajo, pero el problema es que no tengo experiencia. Es cómo conseguir un trabajo sin experiencia. Vale, ahí hay un, ¿cómo se llama? El círculo vicioso de no Sí. tengo experiencia, no tengo trabajo y bueno. A ver, yo volvería y retomaría por allí algunos de los tips que comentábamos antes del cómo destacar tu perfil. ¿Sí? A ver, sí es cierto que muchas empresas o muchos puestos de trabajo pues te piden experiencia con distintos stacks y tal, pero más allá de los stacks, si también tienes experiencia, no está en una frase, si la- si tienes experiencia, por ejemplo, trabajando en equipos, que era lo que comentaba que estamos tratando de impulsar un poco con el evento, ¿sí? Si tienes este tipo de experiencias de desarrollo, más allá de construir esto yo solo, sino que, mira, participé en un equipo de desarrollo durante tantos meses, mira, sí, no me tienes que mostrar cómo funciona pues, una metodología ágil porque ya tengo las bases, ya sé más o menos cómo se maneja, cómo la maneja aquí en la empresa, obviamente eso lo tienes que preguntar porque se maneja de forma distinta. Pero vamos, que tienes las bases del cómo funcionan, del para qué funcionan sobre todo. Mira, ya he trabajado con control de versiones en equipo, no yo solo, o sea, porque de nada o de poco vale que tú digas, sí, bueno, trabajo con Git, pero nunca he tenido un conflicto, nunca he trabajado en equipo, no sé cómo gestionar todo mi repositorio a base de ramas por feature, etcétera. A que vengas y digas, bueno, mira, sí, es que estuve en un equipo, usamos, por ejemplo, Git Flow, controlamos esto por ramas y por features, resolvimos conflictos de esta y esta manera. Entonces, todo este tipo de cosas suman para justamente destacar tu perfil y pues que se te haga, esto no es garantizable, pero que se te haga mucho más fácil o que aumente las probabilidades de conseguir tu primer trabajo, obviamente. Pues bueno, aquí Y ya de garantías no hay nada. ya. Es así. Y Claro. ya, Pedro, tendríamos la última pregunta, que sería, quiero empezar a programar en Solidity, pero no sé cómo, no sé programación. ¿Por dónde empezar? Vale, aquí también rescato un poco de nuestra conversación anterior. Yo empezaría antes de, o sea, ya tienes un objetivo, que eso está genial. Pero importante comenzar con las bases. Mm. Es decir, si tu objetivo pues, es desarrollar en X o Y tecnología, pues obviamente primero lógica de programación, primero las bases, luego pues ya directamente lo que quieres aprender, ¿sí? Y aquí una recomendación general que yo daría es, yo sé que desespera, o sea, yo sé que es frustrante a veces. Pero esto es una carrera y es una carrera a largo plazo, es decir, esto es una profesión a la que le dedicas básicamente tu vida. Si te quieres dedicar a esto, no hay atajos, no hay caminos cortos. Entonces, tienes que ir en orden, tienes que plantearte este tipo de metas, tienes que seguir aprendiendo y tienes que seguir repasando también. Es decir, y esto lo repito mucho en los directos, no hay un punto en el que tú digas, bueno, mira, ya sé esto, ya no estudio más.
sea, ya a partir de aquí me dedico a esto y ya está. No, no existe ese punto. De hecho, yo llevo desde 2015 más o menos desarrollando casi que estrictamente solamente con stacks basados en JavaScript y TypeScript y yo todavía, los días que puedo, que estoy estudiando, lo que sea, pues me voy y me repaso bases, porque han cambiado la versión del lenguaje, porque han agregado cosas nuevas, porque hay otra forma de usar algo que ya yo uso o tendencias similares. Entonces, este estudio también se tiene que volver hábito, ¿sí? Independientemente del lenguaje o del stack o la especialización que tomes, el estudio se tiene que volver hábito porque van a haber nuevas versiones, van a haber actualizaciones y van a haber estándares que tienes que cumplir también. Pues eso, que hay que renovarse continuamente. Tal cual. Pues tenemos que ir ya cerrando, Pedro, pero ha sido un placer conversar contigo y no sé, lo has explicado todo muy cercano. Me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada, un placer. Ya los esperaré por allí por el canal, por supuesto, Si lo si quieres dejar para por cualquier aquí, cosilla. bueno, es programación barra baja es. Programación en línea. Sí, pues. Pero nada, lo dicho, ya los invitaremos también a ustedes al canal y pues que nos hablen ahí un poco de las iniciativas que tienen por Ah, allí. pues claro, estaríamos encantadísimas. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, ya ahí ustedes me escriben y pues agendamos algún directo, alguna cosilla. Claro que sí. Jo, muchísimas gracias. Pues que vaya muy bien, Pedro. Espero verte pronto. Igualmente. Venga, chao. Hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, chicos, espero que os la hayáis pasado bien este lunes. Yo tengo que deciros que el lunes que viene es fiesta, entonces no nos veremos, pero que volvemos después de Semana Santa el lunes 17 con más cositas, porque se vienen cositas. Así que nada, disfrutad de la Semana Santa, sed buenos, comed mucha mona de Pascua y los lunes son, son malos, pero se arreglan cuando te veo. Gracias. Un besito. Y nada, que vaya muy bien, ¿vale? Chao.